Bienvenidos a todos al último conversatorio del año. Estamos aquí con la doctora Gisela Hornung y el doctor Pedro Moya, ambos neurólogos, que nos presentarán el tema de síncopes, desmayos y crisis epilépticas. Antes de comenzar, les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat del live. Hola, muchas gracias por la invitación. Junto con Gisela estamos muy contentos porque vamos a hacer el último conversatorio del año de ICN para coronar el año, y el tema es muy interesante y creo que va a ser útil para todos. Hola a todos, un gusto también estar contigo, Pedro, poder compartir con todos los que nos están viendo en este minuto. Tenemos un tema interesante, práctico, útil para todos. Vamos a hablar de los desmayos, síncopes y las crisis epilépticas. Primero, hablemos un poquito, Pedro, de desmayos y síncope. Sí. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es bien importante ahí hacer una aclaración. Si bien son términos que se usan desmayo más coloquialmente y síncope más bien un término médico, vamos a decir que son lo mismo y que están hablando del mismo fenómeno. De manera que desmayo y síncope ya se simplifican a lo mismo, solamente que uno está dicho en el término de la familia o del mismo paciente y el otro está hablado cuando un médico habla con otro. ¿Sí? Eso sería. Y bueno, si quieres tú me cuentas un poco más de las características que tendría un síncope entonces, ¿cierto? Por supuesto, un síncope, un desmayo, sí, para que hablemos del mismo idioma con nuestros auditores. Bueno, desmayo, un tema súper interesante, porque todos alguna vez vimos desmayarse a alguien, nos pasó a nosotros, lo pasamos pésimo, no supimos qué hacer, nos pusimos nerviosos. Entonces, la idea es que sepamos qué significa, qué tan grave es la cosa, qué tenemos que hacer, ¿ya? ¿Qué es el síncope desmayo? Es una pérdida de conciencia que es transitoria, muy cortita y que se recupera rápido, ¿ya? Esas son las características principales, ¿ya? No dejan secuela, por lo general no tienen una connotación mayor de gravedad, aunque sí hay que tener algunas banderitas rojas en que tenemos que ahí parar las antenas y decir, no, esto puede ser una causa distinta y quizás tengamos que estudiarlo, ¿ya? ¿Por qué se causa? ¿Cómo se produce? Bueno, el cerebro para funcionar necesita sangre y lleva oxígeno a nuestro cerebro. Y cuando disminuye el flujo de sangre al cerebro, ahí se pierde la función y perdemos el conocimiento. Baja la presión. Baja la presión a nuestro cerebro y deja de ser suficiente el oxígeno al cerebro, y ahí viene una cosa que llamamos cortejo disautonómico, ¿ya? Suena así como medio rara la palabra, pero vamos a llevarlo un poco a simple. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que generalmente no conocemos, ¿ya? La que conocemos es la que mueve los músculos, que queremos hablar, entonces el cerebro se conecta con la neurona y eso nos hace hablar. Pero hay una parte que es más desconocida, que es la que regula nuestros ritmos, ¿ya? Que es involuntaria. Y también es la que va a ir a regular el grosor de nuestros vasos sanguíneos para ir dirigiendo el flujo sanguíneo a nuestros distintos órganos. Porque de repente vamos a necesitar más sangre en un músculo para correr o escapar, y de repente quizás necesitamos más sangre en el estómago para mejorar la digestión. Y eso tiene cierto equilibrio que mantiene una buena perfusión o una buena irrigación a todos nuestros órganos, incluido el cerebro. ¿Y qué pasa cuando nos desmayamos? Algo falla ahí. En la mayoría de los casos lo que sucede es que este sistema que mantenía un flujo regular en el cerebro pierde esa regulación, nos baja la presión en el cerebro y viene el cortejo disautonómico, que viene justo del sistema nervioso autónomo, y empiezan unos síntomas, ¿ya? Que muchos de ustedes van a reconocer. Uno, que empezamos a sentir frío, nos empezamos a poner pálidos, sudorosos, empezamos a ver más oscuro, sentimos que los ruidos se alejan, algunas personas pueden tener incluso náuseas o acompañarse como de retorcijones de guata, y después viene la caída al suelo, o si estamos sentados perdemos el tono, dura poquito, muy poquito, segundos, y rápidamente despertamos conectados, eso sí, ¿ya? O sea,
rápido, oh, ¿qué pasó? Me mareé, etcétera, hablando bien, sin secuelas, sin problema para hablar, y nos recuperamos. Y esto puede ser una cosa muy puntual, o sea, a mí me puede pasar, no sé, si me fui de fiesta, esa cosa que hacen los jóvenes, tomé alcohol, me deshidraté, no bebí agua en la noche, y en la noche me levanto rápido al baño, este sistema nervioso autónomo, que debería hacer que se regule la sangre del cerebro, no es capaz, voy al baño a hacer pipí y empiezo con estos síntomas, termino en el suelo. Pero ahí tenemos una causa que lo gatilló. Buen ejemplo. Pero hay personas que de repente estas cosas le pasan a cada rato. Cada vez que están mucho rato parados en el metro, en el banco, van a una ceremonia bajo el sol mucho rato, ya saben qué les va a pasar. Entonces estas cositas de estos síntomas son como los avisos. Y eso les va sirviendo a ellos de repente a tomar algunas medidas para poder evitar el desmayo, ¿ya? Y hay otro grupo de causas que es mucho menos frecuente, que es si tenemos un problema en la bomba, no en las cañerías, la bomba que lleva la sangre al cerebro, que es el corazón. Y ahí es cuando tenemos que poner ojo. De repente cuando no tenemos este cortejo disautonómico y el paciente de la nada cae al suelo, sí, eso llama la atención. O si está en ejercicio le pasa, eso también hay que ver la parte cardiológica porque es menos frecuente, pero es importante. O si el paciente dice que le dolió el pecho o que tuvo palpitaciones, sí, esas son nuestras banderitas rojas en los desmayos, para decir que no es un desmayo dentro de los, entre comillas, benignos o esperables. Tan común, ¿cierto? Exacto. ¿Y tú de epilepsia qué? ¿Cómo diferencia? ¿Se puede parecer o no se puede parecer? Lo dice desmayo, síncope y epilepsia, crisis epiléptica. Se podrán parecer, se pueden parecer, ¿no? bastante, así que es importante que lo conversemos y que digamos un poco qué características tiene también una crisis epiléptica de las que se pueden parecer a un desmayo o a un síncope, y que también se podría destacar cuáles serían las banderitas rojas, las alertas que pueden haber en esta, para pensar quizás lo que me dio no fue un desmayo, no fue un síncope, quizás fue una crisis epiléptica, ¿ya? Especialmente la primera vez que tenemos esto, uno con la ayuda de los testigos o con uno mismo que realmente le relata al médico, le relata a sus familiares lo que está ocurriendo, puede darse cuenta si esto fue con algunas características especiales. Al recuperarse, por ejemplo, tú mencionabas que en un síncope o desmayo la recuperación es rápida. La demora en la recuperación de la conciencia, especialmente si son unos minutos, se prolonga confuso en su estado, o no es completa y llega a ser completa luego de 5 o 10 minutos, esa es una buena característica que diríamos sospechosa. Si el paciente se muerde la lengua por el lado, por ejemplo, lateral, si hay una mordedura de lengua en la punta, también podría ser, pero la lateral especialmente, es sospechoso también de que eso no fue un desmayo, puede haber sido una crisis epiléptica, ¿ya? Si los ojos durante la crisis de un testigo dice, o está grabado en un video, que estaban abiertos los ojos, eso es importante también, ¿ya? Los ojos abiertos pueden ser un pequeño, digamos, signo, ninguno es categórico, pero un signo bastante fuerte de que puede ser una crisis epiléptica. Estas combinaciones de cosas, igual como cuando el paciente relaja esfínteres se orina, ¿cierto? Cuando ocurren todos estos fenómenos, digamos, de movimientos anormales, ya sea convulsiones o saltos, que no deberían estar en un síncope común por lo menos. Y asociado a esto, muchas veces cuando están estos eventos, los pacientes en realidad tienden a repetirlo, o sea, en el fondo esto, para que sea epilepsia, además son recurrentes, ¿ya? O sea, en la historia muchas veces, si uno interroga bien, no son desmayos que ocurren, sino que son estos eventos con estas características que se empiezan a repetir en un patrón. ¿Se parecen un desmayo entre comillas de otro? Casi en la misma secuencia. Ese es un indicador. La ausencia de los síntomas neurovegetativos, los síntomas de aviso autonómico que tú mencionabas, que la palidez, la sudoración o temblor, también taquicardia, son palpitaciones rápidas, son indicadores quizás de que el fenómeno es distinto, que quizás viene primariamente del cerebro, lo cual hace sospechar que puede ser una crisis epiléptica, ¿ya? Eso es bastante como
relevante, ¿ya? Pedro, una pregunta. Yo algo que siempre le pregunto a los pacientes cuando ven un desmayo a la persona que lo observa, le digo, cayó, el momento que el paciente cae o pierde el conocimiento, ¿está rígido o está lacio? ¿Eso nos puede ayudar a diferenciar entre desmayo y crisis? ¿Nos podría orientar un poquito o no es tanto? Y también tomar el pulso y ver si está taquicárdico, o si está rubicundo o está pálido. Esos elementos se pueden ver en ambos tipos de eventos. ¿Ya? Ahora, también uno puede tener una crisis, digamos, tónica, muy rígida, destacadamente rígida, y esa yo diría que es bastante más probable que sea crisis epiléptica que un síncope, que en general están con el tono bajo, ¿ya? Y más pálido y frío, y con un pulso lento o imperceptible. A veces presión baja, no se palpa un pulso a nivel radial, ¿ya? Más bien hay que palparlo axilar, o sea, carotídeo. Sí. En cambio, en una crisis epiléptica puede haber taquicardia, ¿ya? En una crisis epiléptica puede haber rubicundé. En una crisis epiléptica puede haber, como dije, un tono aumentado, ¿ya? Cambio de tono, una rigidez importante. Ninguna de esas es categórica, pero sí pueden servir, ¿ya? Pueden servir. Es esa información que se reúne y, como tú dijiste bien, la secuencia. Aquí Luis nos pregunta, ¿cómo asistir a un paciente en una crisis epiléptica? Es bien importante esa pregunta porque existen mitos y existen, pese a bastante educación que hay, que lo hemos conversado, y con consecuencias bastante graves, digamos, que la asistencia al paciente con epilepsia no se realiza estrictamente como se está recomendando actualmente por todas las instituciones y autoridades que lo dicen, y no son, digamos, muy complejas, son bastante sencillas. Lo que ocurre es que existe como la idea de que la lengua se puede tragar o que algún objeto en la boca hay que retirarlo con las manos, o con una gasa, o con algún elemento como un pañuelo. Eso ya se desaconseja fuertemente. Es peor, se pueden hacer mordeduras a los dedos de la persona, estos objetos que se están intentando sacar se pueden atorar más y en realidad la lengua no se traga. Mito número 1, entonces. Después, sí es importante que estas situaciones de emergencia a veces uno entra en una nubosa y va una nube y va a tratar de ayudar, pero no protege al paciente de peligros más evidentes como un atropello, de la situación de que llegue alguna maquinaria o una puerta de un ascensor o algo. Entonces retirar al paciente del lugar de peligro y uno estar como asistente, como persona que está ayudando, en un lugar seguro también, considerar que puede pasar un camión, es muy importante eso. Además, al tenerlo boca arriba, que es lo que habitualmente pasa, y tenerlo en el suelo, el paciente tiene un riesgo muy alto de el contenido de su vómito, del alimento que tenga en la boca, aspirarlo. Ponerlo de lado es aconsejable, ¿cierto? Cuidar de que la cabeza no esté se está moviéndose, se está golpeándose, que no esté contra algo duro, ¿ya? Para que no se golpee, y estar de lado, porque de esa manera, si es que llega a vomitar, esto escurre y no es aspirado hacia el pulmón. O sea, no se ahoga. Claro. ¿Y un paciente se puede ahogar? Se puede ahogar perfectamente y puede tener consecuencias, así que ahí sí se transforma en un problema de un paro respiratorio o de una obstrucción respiratoria. El paciente no necesita reanimación ni necesita que se le inyecte, y muchas veces no necesita que llegue una ambulancia y lo lleve a urgencia. Si es que el paciente despierta y ya sabemos que ha tenido crisis antes, que es un paciente que quizás ya tiene el diagnóstico de epilepsia y está bien, se le dan las instrucciones, se asegura que se pueda llegar a su casa, ¿ya? O a donde un familiar. Generalmente ellos andan con algún tipo de chapita o placa que dice lo que toman o que dice dónde llamarse que hay una crisis, que son a veces de la Liga Chilena contra la Epilepsia, ayudan harto, y mantener la calma en esta situación, de tal manera que todos quieren ayudar y todo, pero debe haber como una cabeza que siga las instrucciones que estoy diciendo, que ninguna es sofisticada, todas son bastante como comunes, digamos. Ya yo diría que lo que más ocurre es que muchos quieren opinar y muchos quieren hacer esto de la boca. Y esto ya no es aconsejable. Es peligroso. Sí, y si uno espera lo suficiente y con el reloj tomando, en pocos segundos, minutos, y antes de 5 minutos en general, se quita la crisis, se detiene. Puede venir el periodo que yo mencioné, de confusión, de desorientación, de lentitud. Pero después de eso, si el paciente se recupera, no tiene otra crisis y duró menos de 5 minutos, no tiene criterio como para que uno vaya, o sea, uno como persona
decir, llamemos a una ambulancia y le llevemos a la urgencia, o como familiar. Sí, tiene que ir al médico, eso sí, porque tuvo una crisis epiléptica. O sea, yo entiendo que si voy caminando por la calle, veo que alguien se cae, convulsiona, la verdad es que es bien rápido. Y ponerlo de lado, exactamente, asegurarme de que no haya peligro alrededor, exacto, que no se golpee con nada, pero sobre todo lateralizar la cabeza para que no aspire y se ahogue. Le salva la vida. Sí. Porque se le va a pasar, o sea, la mayoría de las veces dura menos de 1 minuto, 2 minutos, pero si el paciente no recibe oxígeno en ese rato, eso sí puede ser grave. Sí, parece eterno, pero si tomas el reloj y miras, y es bueno dura menos de 1 minuto. Es bueno tomar el tiempo. Ya, eso es algo útil. Aquí Rosy GG pregunta ¿cómo podemos diferenciar un síncope de un desmayo? Bueno, como habíamos conversado al comienzo, síncope es el término médico para referirnos al desmayo, ¿ya? Es como cuando conversamos en otras oportunidades de dolor de cabeza y cefalea. Estamos hablando del mismo fenómeno, pero uno es el término médico y el otro es el término que usamos habitualmente de manera coloquial. No son fenómenos distintos, no son patologías distintas, sino que tienen un nombre médico y un nombre con el que lo usamos todos y ambos los entendemos. Cuando alguien dice me desmayé, el médico entiende a qué se refiere y bueno, síncope no es tan usado, pero también se refiere al mismo fenómeno. Gisela, ¿y tú cuándo le aconsejarías a un paciente que tuvo un desmayo o síncope que fuera al médico? ¿Y a qué tipo de médico? Bueno, ahí están mis banderitas rojas de alerta, sí. ¿Ya? Pues yo te conté el síncope típico, el desmayo típico, ¿ya? Donde, con el calor, con claro, el calor, la fila, ya no existe la fila del banco, ¿no? Estamos desactualizados. Pero en misa tampoco. Ya. Tampoco existe, pues ya se ve poco eso, pero ya, en un acto del colegio, sí. Ya que están ahí mucho rato los adolescentes de pie, el calor, etcétera, se han hidratado poco, ahí es mucho más común que ocurra un fenómeno disautonómico. Y ahí vamos a ver, uno como público lo ve, se empieza a poner el cabello blanco, empieza como a mirar para todos lados, se siente un poco mal y ahí está la caída al suelo y después se recupera súper rapidito y él dice, empecé a ver negro, me sentía helado, la mamá, el papá cuentan que estaba helado. Ahora, si no está ese cortejo disautonómico y este cabro estaba haciendo deporte, por ejemplo, full esfuerzo y de la nada cae al suelo y hace un desmayo, eso se tiene que estudiar porque puede ser un problema cardíaco. Claro. Lo mismo si tuve dolor al pecho, o sea, si me viene primero el dolor al pecho y luego caí al suelo, las cardiopatías hay que mantenerlas en mente. Si tengo palpitaciones antes, también. Si tengo antecedentes personales o familiares de algún tipo de cardiopatía, ya sea de la parte eléctrica o estructural del corazón, siempre es bueno tener una evaluación, por lo menos con un médico internista que tome estos síntomas y ordene los exámenes y me diga si eventualmente con los resultados voy a un cardiólogo o no. Ya, me queda clarísimo entonces. ¿Sí? Sí. Y se habló ahora como cuándo es importante estudiar el desmayo, pero Loreto pregunta ¿cuándo podemos saber cuándo hay que acudir a urgencias por un desmayo? Cuando un desmayo, el paciente dura más de lo esperado, porque esto tiene que ser muy cortito, minutos, no más de 1 o 2 minutos. Si este desmayo es largo, es importante acudir a urgencias. Si la persona dice que le duele el pecho, si la persona, a pesar de parecer un desmayo, está confusa, si antes de esto tuvo un dolor de cabeza terrible y luego el desmayo, si hubo antecedente, por ejemplo, de un trauma encefalocraniano previo y luego hace un compromiso de conciencia, estos son motivos para ser evaluado en la urgencia. O sea, si no se recupera tal como estaba antes del desmayo rápidamente, tiene que ser evaluado en la urgencia. ¿Te parece a ti? Sí, me parece, sí. Gracias. Aquí Alejandro pregunta, cuando se da una crisis sin pérdida de conocimiento, como una ausencia o mioclonia, ¿qué nos recomienda? Ya, eso ya sale de síncope y de crisis epiléptica que se parezca a un síncope y una ausencia o desconexión, ¿cierto? O cualquier otra crisis que sea de la epilepsia. Es una zona del cerebro que tuvo una función alterada por alguna onda eléctrica o alguna descarga y en esos casos
el paciente siempre, si es que tiene esos fenómenos, aunque sea, no le perturben tanto, es aconsejable que asista al médico y a un neurólogo, ¿ya? Porque son signos de alguna disfunción eléctrica o disfunción estructural dentro del cerebro hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Así que ante la presencia de ausencia o fenómenos más leves en realidad que un síncope, porque no pierde la conciencia completamente, pero bien configurados, bastante estereotipados, bien calcaditos unos con otros, es aconsejable asistir a neurólogo y en su defecto a medicina interna, que también lo va a guiar, ¿ya? Eso sería mi consejo. Muchas gracias, doctor. Acá Norma Barreto también pregunta, ¿todo el que tiene una isquemia cerebral trae como consecuencia la epilepsia? No necesariamente. Isquemia cerebral, para que digamos, tengamos todo el término así, es como un problema de irrigación, donde llega poca irrigación a una zona del cerebro, a todo el cerebro en forma difusa. Y si eso ocurre, sí, puede haber epilepsia, pero sí también puede haber un infarto, puede haber algún otro tipo de fenómeno asociado transitorio, como una disfunción, un accidente vascular transitorio, y en ocasiones se recupera. Entonces, el fenómeno para que se produzca epilepsia requiere de varios otros pasos más después de la isquemia, de la irrigación mala, para que se produzca, y depende también de qué predisposición tiene el mismo cerebro para producir la epilepsia. Muy similar a los golpes en la cabeza, que también un TEC puede producir epilepsia, no siempre, epilepsia post-TEC o epilepsia post-infarto serían esas, pero depende de lo genético también, de cómo está hecho ese cerebro y de la otra historia que tenga el paciente, de otros daños que haya tenido en su cerebro, ¿cierto? Si alguna vez estuvo, no sé, también con baja de oxígeno, hipoxia debajo de una piscina, o si nació con prematurez y problemas de sufrimiento fetal, también influye. ¿Ya? Es como sumatorio aditivo. Pedro, tengo una pregunta. O sea, si la persona tiene una isquemia, que hablamos que isquemia es como accidente vascular donde no llega la sangre. Sí. Si cae en ciertas zonas, puede que no haya epilepsia, y quizás si cae en algunas otras zonas sea más frecuente que se provoque una epilepsia por la cicatriz, en el fondo. Claro, y porque hay zonas que son en sí mismas más pro epilepsia. Por sus características de condiciones, que son un poco recurrentes, que son de menos capas, entonces tienen menor resiliencia, entre comillas, al daño, a la noxa. Entonces hacen colecciones anómalas, ¿ya? Sí, es importante qué zona es. Sí, también. Porque en el fondo lo que deja el infarto, tenemos la etapa aguda, claro, pero está la cicatriz. Y después esa cicatriz que quedó ahí, según el lugar que está y en su cercanía, porque la cicatriz misma no va a ser el foco, sino que su cercanía es su anomalía, en conjunto con qué territorio es y qué base tiene, qué predisposición tiene, aumentan o disminuyen el riesgo de que aparezcan las crisis. Pero también depende de cómo se comporta uno en realidad, o sea, si ese paciente también tiene hábitos en donde se protege bastante, muy ordenado en el sueño y no abusa de drogas ni de alcohol y tiene mucho cuidado con los medicamentos que toma, también es más difícil que le dé una crisis. Generalmente se juntan muchos factores donde uno quizás violenta su salud estando enfermo ya, y ahí viene la epilepsia. Perfecto, o sea, no es sinónimo, no es accidente vascular epilepsia. No lo veo como un sinónimo y no lo es para nada. Súper. Sí. Siguiendo este mismo contexto, Comunidad Familias Púrpura pregunta, ¿los trombos vasculares en la vista pueden tener relación con la epilepsia? Indirectamente sí, porque llegó un coágulo a la retina, por ejemplo, o a alguna arteria, y esto, como hablábamos, son fenómenos comunes que pueden, si vienen del corazón, que es nuestro otro órgano importante, que le manda sangre al cerebro y a los restos de los órganos, y si ese coágulo llegó ahí, también puede llegar al cerebro y ser ver la retina o ver el ojo es como ver una parte del cerebro en realidad. Es una extensión del cerebro hacia la cara y es visible al fondo de ojo del oftalmólogo y a nosotros a la pupila. Y si ahí hay una lesión, yo siempre digo que si ese paciente ya se estudió acuciosamente de cabeza a los pies y no tiene el cerebro estudiado, está carente de un estudio bien hecho, porque hemos estudiado todo y a veces el cerebro no está estudiado, y esto sí, como lo dice la familia, sí no es un sinónimo de que 100% va a ocurrir epilepsia, pero para nada, pero sí uno diría mejor revisemos el cerebro por si acaso. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco al tema de los desmayos, Matilde pregunta si hay un medicamento que se puede utilizar para tratar los desmayos.
Matilde. Vamos como, sí, hay medicamentos, pero son como 3 pueblos más allá, por decirlo de alguna forma. La mayoría de los desmayos no requieren un tratamiento cuando son fenómenos únicos con un gatillante conocido, que es el ejemplo que yo les di de los adolescentes que carretean, no como nosotros que no carreteamos. Pero cuando estos constituyen una enfermedad que es una disautonomía con desmayos recurrentes, entonces hay medidas que hay que tomar y que suelen ser súper eficaces en la medida que uno las siga y que están mucho antes de llegar a la medicación. Dentro de esas medidas está tener buena hidratación. Si yo no estoy hidratada, no tengo cómo dirigir la sangre en un lado o a otro lado con facilidad, por mejor que estén mis mangueras, ¿ya? Segundo, a diferencia de los hipertensos, por lo general, estos fenómenos son por baja presión. Entonces, en vez de evitar la sal, nosotros a los pacientes les pedimos que coman con un poquito más de sal. Podemos usar en los pacientes que están mucho tiempo de pie o que son muy sensibles al calor, usar medias que sean compresivas o calcetas compresivas. Si sé que el estar de pie me afecta, puedo cambiar el peso estando de pie sin moverme, el peso de mi cuerpo de un lado a otro. Puedo evitar las temperaturas altas, puedo andar con mi botellita, puedo reconocer rápido mis síntomas para poder sentar y elevar mis pies si parto con la fase de empezar a sentir el frío, la náusea, la visión borrosa. Si tengo malos hábitos de sueño, no nos olvidemos, si yo no duermo, empeora mi sistema nervioso autónomo y empeora la disautonomía. Entonces, cuidar mi alimentación, cuidar mi sueño son cosas fundamentales. Recién cuando he hecho todo eso, y quedan pacientes que todavía tienen de estos desmayos recurrentes, si existen medicamentos, varios medicamentos que nos pueden ayudar. Y mantiene el resto de las medidas. O sea, manteniendo el resto de las medidas, porque también, si no hago ninguna de las medidas, yo creo que puede ser que ningún medicamento me dé resultado. Pero si yo tuviese que decir así un poco al aire o en relación a mi experiencia, el 95% de los pacientes, solo con las medidas generales, en la medida que sean rigurosos, logran un excelente control de estos fenómenos que han sido recurrentes previamente. Aquí Tatiana tiene una pregunta con respecto a su hija. Su hija fue diagnosticada con disautonomía y a los 24 años tuvo una hipertensión intracraneal idiopática. Pregunta si están relacionados ambos diagnósticos. Disautonomía y una hipertensión intracraneal idiopática. Idiopática, no hay ninguna relación entre los dos fenómenos. Ahora, hay una cosa, los adolescentes tienen harta disautonomía. Si son flacos, de cuello alto, de brazos largos, sí es frecuente que pasen durante un periodo en que va madurando el sistema nervioso autónomo por disautonomía que después en la edad adulta cede. Entonces, es normal. No es raro que puedan tener otra enfermedad neurológica después, en la edad adulta, y que esté este antecedente de disautonomía sin estar relacionado. Muchas gracias. Montserrat nos pregunta, ¿cómo se estudian las crisis epilépticas? Bien metódico el estudio. El paciente llega a la consulta, es interrogado, es examinado, se piden la asistencia de testigos, se pide la asistencia también de todos los videos, grabaciones que puedan haber. En ocasiones se revisan todos los exámenes que ya se ha hecho, que a veces pueden ser útiles compararlos con unos nuevos. Se piden exámenes del cerebro, se piden exámenes de la electricidad del cerebro, como el electroencefalograma. Generalmente son electroencefalogramas que uno pide que ya el evento pasó, así que son para registrar actividad entre crisis o una nueva crisis que puede tener quizá de noche o desapercibida. Pueden ser registros de 24 horas, pueden ser registros largos. Si uno tiene una gran sospecha, se justifica hacerlo. Y ayuda mucho una resonancia con protocolo de epilepsia de acuerdo a la zona que estamos buscando donde esté la epilepsia. El protocolo de epilepsia se pide por la zona del lóbulo del cerebro de donde viene esa epilepsia. Según los antecedentes de ginecológicos, antecedentes de otras enfermedades, los exámenes de sangre de base siempre van, si es que no se han hecho antes, todos completos. También anticuerpos, cada vez más importante la neuroinflamación y fenómenos autoinmunes, se piden muchos anticuerpos
de corte de primera línea, digamos, en el primer examen va la vitamina D, la B12, un set de anticuerpos básicos, todo de sangre, y el paciente ya desde ese momento es educado de que está bajo un estudio y por lo tanto podríamos descifrar un calendario y registrar todo lo que le ocurre, los fenómenos que pueden ser curiosos y también cuando se duerme y cuando le toca su periodo de la regla, en el caso de las mujeres, ayuda mucho, ¿ya? Ayuda mucho. Y esa información, siempre digo que el segundo control es la clave, porque si ahí hay adherencia, llegó, los exámenes están ordenados, están en la carpeta, vienen todos clarísimos y el paciente dé la información que dé, es de muy buen pronóstico. Y si viene acompañado y viene con personas que pueden ahí avalar que lo están ayudando, también es de buen pronóstico. Así que tener una epilepsia o tener la sospecha de una epilepsia tiene un método en el siglo XXI, actualmente en la medicina que hay en Chile, suficientemente bueno para poder ayudar y responder y solucionar el problema. ¿Ya? Lo mismo que contaba Gisela con respecto a la disautonomía. ¿Ya? No es llegar y dar un medicamento tampoco. Muchas medidas generales como dormir bien, que ahí se une, respetar el orden, el horario de cuando uno apaga la luz y cuando uno se duerme, y en eso ser desde el principio muy catete en que hay que tenerlo como ley número 1. Yo hablé también de no abusar del alcohol ni abusar de droga, no tomar fármacos como automedicación, ni tampoco no informar a los colegas que le van a dar recetas desde un antibiótico hasta un remedio para la depresión, pueden provocar a veces crisis epiléptica o favorecerla. ¿Ya? Todo eso, yo diría que el único cambio que ocurre, que quizá no es malo, es que hace madurar más rápido a esa familia y a ese joven o a esa persona, porque obliga a que se haga responsable de algo, y nosotros como neurólogos lo instamos a eso, o sea, transforma algo malo en algo bueno finalmente. Veo una persona después mucho más madura y atenta que me recuerda a mí, cuando me tenga que embarazar voy a tener que tomar ácido fólico si es que usted me dijo eso y ahora yo tengo que tomar, porque voy a programar mi embarazo. ¿Ya? Son personas que controlan muchas cosas más que porque ya se hicieron responsables, ¿ya? Después de un proceso. Ya que se mencionó la disautonomía un par de veces, aquí Camilo pregunta si puede ser que afecte a varias personas de una misma familia. Camilo, efectivamente sí, ¿ya? Puede haber, no se trata de un problema genético, ¿ya? Excepto que estemos hablando de algunas enfermedades degenerativas muy específicas en que la disautonomía es parte de ella, que es otro capítulo, pero efectivamente no es raro ver en una familia papá, 1, 2 hijos disautonómicos. No es genético, no tiene por qué ser 100%, pero la experiencia sí. Suele suceder de que hay varios miembros de la misma familia afectados. Aquí Bárbara también pregunta que se hizo un EEG por un dolor de cabeza y el EEG salió alterado. ¿Significa que puede tener epilepsia? Depende, la mejor respuesta va a ser depende, porque depende qué alteración es, qué tipo de fenómeno tuvo y la edad que tiene también, porque en ocasiones por dolor de cabeza en niños sí hay algunas alteraciones que son encontradas y que los neurólogos infantiles usan para poder catalogar y clasificar la cefalea. Y en el caso de que el examen de la paciente que hizo la pregunta estuviera con actividad epileptiforme, es altamente sospechoso de que pueda haber epilepsia, ¿ya? No es categórico, pero es altamente sospechoso, por lo tanto regresar con el médico que se lo solicitó y mostrarle el resultado, eso es lo más recomendable. Aquí también Camila pregunta si las personas que se desmayan al ver sangre dura para toda la vida o es un tiempo nomás. Eso es relativo y les voy a contar la experiencia en relación a ciertas profesiones. Claro, cuando estamos en un rango de edad en que es más frecuente la disautonomía, se pueden juntar varios factores que hacen que ciertos estímulos nos gatillen automáticamente una caída de la presión y una disminución del flujo al cerebro, ¿ya?
Por ejemplo, no sé, a nosotros nos pasa cuando estudiamos medicina, la primera entra al pabellón después de un turno, deshidratado, nunca hemos estado en el lugar, olor a hospital y todo, o en una cirugía, o en una curación, o en una punción de una enfermera, empezamos con los síntomas disautonómicos. Nos puede pasar una vez, nos puede pasar 2, 3, 4 veces, pero no implica que sea para siempre. Va a depender mucho de otros factores, de la edad, de lo nerviosos que estemos, del ambiente, de lo hidratado que estemos, de lo cuánto dormimos la noche anterior. Entonces, esto de decir me desmayé una vez que vi sangre y esto es como una condena, no. El ver sangre, el asustarnos, puede gatillar una disautonomía, pero como va en el contexto de otros estímulos, no necesariamente va a ser algo para siempre. Qué bueno saberlo. Aquí Educartes pregunta, ¿por qué afecta tanto el calor en los pacientes que tienen epilepsia? Sí, el calor, bueno, y también los pacientes con disautonomía, el calor produce vasodilatación para regular la temperatura. Y cuando ocurre eso, también se puede alterar la circulación a algunas zonas del cerebro y algunas zonas de... O sea, es un reflejo completo, como bien explicaba Gisela, que se puede alterar. Entonces, si tienes calor, lo más aconsejable es alejarse de la zona calurosa, refrescarse o tomar mucho líquido, ayudar a que a través de la hidratación se evapore, o sea, ese calor se disipe, y no es sinónimo de que va a dar epilepsia ni de va a dar una crisis, tampoco, pero es otro factor más. De hecho, muchas otras enfermedades aparte de la epilepsia y la disautonomía empeoran con el calor. ¿Sí? ¿Ya? Es importante evitarlo y todo, pero tampoco estar asustado que es altamente probable porque estoy al calor que me va a dar algo. ¿Ya? Estén tranquilos al respecto, tomen las medidas correctas. La próxima van con un buen sombrero y se van a la sombra o en un horario que ya no hace tanto calor. Evitar ese golpe de calor y que puede producir un colapso, digamos, cardiovascular, un desmayo o incluso una crisis epiléptica, es lo más aconsejable. Y tampoco vivir con miedo a esto, porque es parte de la naturaleza. Mucho de lo que hemos hablado son parte del crecimiento, mucho de lo que hemos hablado tiene que ver con etapas de la vida donde hay que quizás pedir ayuda, pero eso es algo transitorio y hay que esperar y se pueden lograr las metas que las personas quieren. Lo más importante es que estas enfermedades, síntomas, cosas que no nos dan bienestar, no obstaculicen nuestro desarrollo personal y nuestra salud, que sería un bienestar global, como un progreso como persona. ¿Ya? Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, estamos hablando desde la epilepsia hasta un síncope, que uno puede decir, no, es que la epilepsia tiene otra connotación, no, la meta sigue siendo la misma, tener un estilo de vida normal, sin mayores limitaciones, con el control o el tratamiento que necesito, y lo mismo va a suceder con los pacientes que tienen desmayos recurrentes, que a veces se encuentran muy limitados, y a veces gatilla esta misma ansiedad, ¿sabes? Que es súper gatillante de la disautonomía, como que les da miedo que se vayan a desmayar y empeora. Entonces, poder ver todos los factores que están jugando un rol y manejarlos es la meta, y la vida normal es lo que uno quiere. Lo que estamos enseñando es que esa ansiedad no se salgan del punto de ansiedad solo porque le decimos, sino que porque lo estamos contando, educando al respecto de que lo correcto es ponerle la ponderación correcta y no más que ella, no sobrevalorarlo tampoco ni minimizarlo, en la justa medida, y de ahí se traslada la mirada desde el miedo a una mirada más objetiva que en realidad toma una decisión que toma en cuenta, si quiere, un poco de miedo, pero toma en cuenta también las justificaciones racionales de esto, ¿ya? Y efectivamente, o sea, si es el objetivo no tener enfermedades o síntomas, a veces los vamos a tener, pero bien sí o no, si toca a esa persona, bien sí o sí tiene que ser feliz. Y para eso necesita muchas veces de otras personas que hablen, familiares, amistades y en algunas ocasiones profesionales de salud, ¿ya? Mauro nos cuenta en el chat que su neurólogo lo controla una vez al año y pregunta si existe otra forma donde podría bajar la farmacología. Ya, lo primero tiene que preguntarle a su médico también, ¿ya? Porque él lo conoce de antes, tiene ficha y probablemente deben haber justificaciones para eso, como epilepsias genéticas de larga data. Me toca varias veces ver pacientes que tienen epilepsias que en realidad
cero crisis, pero cuando dejan de tomar los medicamentos las crisis vuelven, como la epilepsia micrónica juvenil. Y en esos casos el médico debe educar al respecto y quizás controlar una vez al año y es lo correcto, pero si tiene dudas puede pedir otra opinión también, ¿ya? Eso también es otra alternativa. Pero de ninguna manera aconsejo que suspenda los tratamientos por su cuenta o googlee o busque información en chat o grupos o foros, porque la epilepsia es personalizada y la que tiene uno en particular, por eso dije la ficha es de oro la que tiene ella con un colega. Esos antecedentes deben ser trasladados para que llegue a otro colega y pueda tener la información y no parta de cero, ¿ya? Y sí, es cierto, también tengo historias de pacientes que intentan cambiar del medicamento a menos y después vuelven a lo mismo, así que no hay que llegar a hacerlo, hay que tener una balanza y medirlo muy bien, y por lo menos ahí ese médico no lo va a hacer en la primera consulta, porque recién está conociendo al paciente, le vaya a pedir un examen, vaya a ver si vuelve, vaya a ver qué pasó con esos exámenes, o le va a dar la tarea que traiga una copia de la ficha, sí. y con eso, estamos hablando de algo donde nosotros tenemos una disciplina para hacerlo, porque igual que cualquier otra enfermedad, el paciente viene y pone en manos de uno algo súper importante, que es, digamos, su salud, y hay que ponderar que eso a nosotros nos puede significar reflexionar al respecto, hablarlo con otros colegas, presentarlo en una reunión. Entonces a veces uno dice mantén lo mismo, ¿ya? Y si lo que faltó fue que el colega fuera más explícito, más abierto a hablar y todo eso, bueno, eso se puede hacer con otro colega, con una enfermera de epilepsia, hay talleres también en la Liga Chilena contra la Epilepsia, en los medios digitales también hay aplicaciones y otras que enseñan al respecto, para tener la mirada correcta, ¿ya? Que en el fondo son un mal necesario los fármacos, pero no son el eje central del tratamiento. El eje central del tratamiento son, como dijimos, las medidas generales, igual que en casi todas las enfermedades. Un diabético tampoco va a estar bien solo por sus medicamentos, ¿ya? Va a hacer su dieta y sus cambios de estilo de vida. Aquí Matías nos hace una pregunta que se puede relacionar con el tema de los desmayos por la sangre. Nos cuenta que es estudiante de medicina y que entró a una cirugía a ayudar en el internado y se desmayó. Pregunta si no va a poder nunca ser cirujano. Oh. Bueno, Matías, me pasó lo mismo, pero no es que no sea cirujana por eso. Pero es lo que yo les había contado un poquito antes, que claro, por lo general cuando uno llega a la actividad clínica y entra por primera vez al hospital, hay un nivel de tensión y de ansiedad que es súper alto. O sea, yo me acuerdo la primera vez de estar en una sala de pacientes y yo tuve síntomas disautonómicos, me sentí un poco mal, tuve que salir 2 veces de una sala, pero eso tiene mucho que ver con qué pasó ese día, cómo me hidraté, qué tan nerviosa me pone esa primera exposición a esa situación. Exacto. Entonces, para nada le diría yo que esto es una condena, ni mucho menos. O sea, tiene que repetir la experiencia, tiene que tener los cuidados generales para evitar un desmayo, sobre todo el tema del descanso, de la hidratación. Si es una cirugía en que va a estar mucho rato de pie, usar las medias compresivas, usar estas técnicas que cuando estoy de pie me pongo el peso del cuerpo en una pierna, luego en otra, para tener el masaje de los músculos que mejoran el retorno venoso al corazón. Pero yo no me quedaría con una primera experiencia, ni tampoco decidiría una especialidad, y sobre todo si estamos partiendo y conociendo distintas especialidades. No, para nada. Conky pregunta, primero que nada saluda, hola. En caso de autismo adulto, ¿qué exámenes pueden determinar si tengo epilepsia de tipo ausencia? ¿Autismo dijiste? Sí, autismo adulto. Ya. No por el autismo, sino que porque es adulto y en el caso de que sospeche epilepsia tendría que tener eventos recurrentes, repetitivos, muy similares unos con otros, no explicados por otra causa, pueden ser, como hablamos, de ausencia o lo mismo, pérdida de conciencia, de caer o que le ocurran alucinaciones, déjà vu, fenómenos psíquicos, muchas cosas, de tal manera que el paciente, si no tiene nada de eso que constituya algo como repetitivo, suficientemente sólido como para ir al médico, porque es igual que una puntada, si uno tiene una puntada y nunca más se repite, probablemente no ir al médico, pero si eso todas las veces le provoca que tiene que suspender su actividad y después siempre va seguido de algo más,
hacen un patrón. Si tiene un patrón repetitivo de algo que le pasa, en donde no tiene una mejor explicación, y es algo sospechoso, como que viniera del cerebro, del lenguaje, visión, ciertas cosas que se producen, del control del cuerpo, desde el cerebro a los brazos, las piernas, o de coordinación, y que son breves y que sean estereotipadas, bueno, debe acudir a un médico neurólogo para ser evaluado, ¿ya? El autismo no influiría mayormente, digamos, puede ser más bien un dato que tiene que contarle al médico, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Aquí Luchito Saavedra pregunta en el chat si los remedios pueden tener como efecto secundario un cambio de emociones más agresivas. Los remedios, algunos medicamentos los pueden producir, los conocemos cuáles son, ¿ya? Cada especialidad pueden haber algunos que lo produzcan, no son todos, ya dicen, depende del paciente y depende de la dosis. Hay muy buenos medicamentos que sirven para no tener crisis epilépticas, pero que pueden provocar irritabilidad y pacientes que después no los saluda a nadie o que están solitos porque son muy mal genio y no lo eran antes. Como anécdota, eso sí, a veces es dosis dependiente o origina que haya que cambiar, o sea, la dosis no era el problema, sino que había que cambiar el medicamento. Pero son contados con el dedo de la mano, son pocos, ¿ya? Y no son todos, así que no se puede generalizar. Y me imagino que en otras áreas pueden haber también efectos de ese tipo. Creo que los medicamentos que se pueden usar para artritis atencional a veces cambian un poco lo más serio o cambian como que no tiene tantos amigos. Recuerdo un par de cosas que son de mi uso común que he escuchado, pero deben haber en otros temas similares. Pero hay que contarlo al médico como un efecto adverso, como que cuando uno tiene alergia, esto me está dando gastritis, me está dando alergia, bueno, ¿sabes qué? Te reporto que el medicamento me está sirviendo para los síntomas, pero estoy más irritable, estoy más enojono, estoy más enojona, no me soporto yo mismo, ¿ya? Esos cambios pueden ser por el medicamento, pero son pocos los medicamentos, ¿ya? Y por eso es súper importante el tema del control. Cuando Sí. uno inicia un fármaco, a mí me ha pasado que de repente hay pacientes que dicen, ya, el doctor tanto me dio este medicamento, me hizo pésimo, no vuelvo al doctor tanto porque me dio el medicamento que me produjo esto, entonces vengo a un nuevo médico. Y Claro. a mí me gusta harto explicarle que no, que esto es parte de Claro. encontrar un buen tratamiento. Si el médico no tenía una bolita de cristal No. para poder saber exactamente lo que va a servir, con el feedback se autoajusta y se va, digamos, en el fondo haciendo una retroalimentación. Exacto. Si el paciente lo pierde de nuevo porque el remedio, no sé, no lo encontró en la farmacia, Ujú. nuevamente vamos a tener lo mismo, a partir de cero. Sí, por eso es súper importante la adherencia a los controles, sobre todo en cambios de dosis o cuando uno agrega un fármaco nuevo, porque una cosa es que el paciente puede decir, ah, no sentí esto que me hizo mal, y lo otro es que nosotros igual tenemos como un pequeño checklist de las cosas medias raritas que pueden pasar y que no queremos que pasen, las podemos detectar súper rápido y evitarle problemas al paciente si realmente viene su control. Claro. Aquí Andrea les pregunta si debe ir al cardiólogo en caso de desmayo. Va a depender del desmayo, ¿ya? Claro. Si es un desmayo como el que yo les conté, con estos síntomas de malestar general, hay un gatillante, mis 3 hermanos se desmayan igual cuando está el calor, estuve insolada todo el día en la playa, lo más probable es que no es necesario. Ahora, si no es un desmayo típico, que dura más, que no tengo un aviso, no me pongo pálida, si tengo movimientos involuntarios en este desmayo, si tuve dolor al pecho o un dolor de cabeza intenso, cualquier elemento que sale de lo típico, que yo diría que es lo que vemos el 90% son los típicos, ahí sí hay que hacer una evaluación médica, ¿ya? Que puede ser primero a través de medicina interna, que hace un screening y evalúa qué exámenes, y si es el cardiólogo o el neurólogo quien debe ser el siguiente en evaluarlo. Matías pregunta, ¿cómo podríamos objetivar o plantear un TTO en una sospecha de demencia de una adulta mayor con epilepsia? ¿Cómo podríamos objetivar o plantear un tratamiento en una sospecha de demencia de una adulta mayor con epilepsia? Si el paciente ya tiene epilepsia y tiene después posteriormente demencia, ¿cierto? Ya. En ese caso, si el paciente tiene epilepsia y ya tiene un médico, tiene una familia y una red de apoyo. Un paciente con demencia no se ve solo, se ve como el conjunto que también es bastante afectado, ¿ya? Entonces lo primero que se hace es construir y fortalecer la red de apoyo
La ganancia que tenemos es que ya vienen entrenaditos por el tratamiento de la epilepsia, ¿ya? Así que no es tan difícil, ¿ya? En el caso de que aparezca una demencia, me imagino un Alzheimer o algún otro tipo de demencia senil, por ejemplo, y el paciente tiene epilepsia, ambas cosas pueden tratarse, no es, digamos, los tratamientos no son como contradictorios, que se contrapongan, hay que tener cuidado con las interacciones, las dosis, y hay que hacer campañas para cuidar a los cuidadores, y hay que hacer una serie de prevenciones antes de que se caiga o que tenga accidente o ocurran problemas porque pasa mucho en cama o porque come mucho o come poco. Todas las alteraciones relacionadas con la demencia requieren que uno, casi como el pediatra que va guiando con una guía anticipada a los niños que van creciendo y que van pasando cositas, pero esto es, digamos, en otra etapa que nos toca en la vida a veces, en donde los hijos a veces o los cuidadores nos tienen que asistir, ¿ya? Pero es un desafío, pero no es una complicación tan grande, ¿ya? Ahora vamos a finalizar el conversatorio con esta última pregunta de Fernanda, que es: ¿cómo podemos evitar tener una crisis epiléptica? Hay 4 reglas que yo le puedo transmitir bien buenas, que en realidad son pilares, ¿ya? Respetar el ciclo de sueño, la cantidad de sueño, el horario que te duerme, la cantidad que uno reconoció que son las horas de sueño, y eso hacerlo con una fidelidad máxima, o sea, salvo excepciones, incluso si son excepciones, dormir antes y descansar después, o sea, descansar antes y dormir después es bueno. Así que el sueño es un pilar esencial y también lo es para esa autonomía, ¿ya? El consumo de alcohol en exceso, especialmente si nos alimentó el paciente, y especialmente si eso se asoció a drogas, digamos, drogas de abuso, está, digamos, en el fondo recomendado que no se haga. El tema de la sobrecarga de estrés, en el sentido de que la persona tiene que tener un estrés natural, digamos, es necesario, pero no sobrecargarse ni ponerse en la parte de los caballos, digo yo, o vivir para trabajar, o vivir para trabajar y estudiar y no tener nada más que esas 2 actividades y tratar de dormir, ¿ya? Esa sobrecarga, en una combinación de algunos pacientes de alguna predisposición a epilepsia, va a provocar una epilepsia, ¿ya? Eso es importante. Y hay medicamentos, hay fármacos, antibióticos, medicamentos psiquiátricos que hay que preguntar, o que el médico, si te los da, tú tienes que tener en cuenta, digamos, que pueden provocar crisis epilépticas, y son pocos, pero si es que llega a pasar, igual tener el cuidado, y yo creo que si te lo da el médico era necesario, pero no automedicarse sería lo más importante, porque a veces hay crisis por medicamentos que no estaban indicados, y a veces hay crisis por medicamentos que el paciente no necesitaba. Bueno, muchas gracias a ambos. Antes de finalizar, ¿hay algunas palabras de cierre o algún mensaje final que quieran dar? Bueno, primero, feliz de estar conversando hoy día con usted. Ha sido súper agradable sí. Hablar contigo, Pedro. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Espero poder que entre ambos hayamos ayudado un poquito a aclarar dudas y darles seguridad en el manejo de cosas que a veces son relativamente cotidianas o a veces son más excepcionales, pero en las cuales una persona común y corriente, sin formación en salud, puede tomar un rol en acciones mínimas que cambie el pronóstico o la evolución de un paciente, por ejemplo, en las crisis convulsivas. Estoy plenamente de acuerdo, ¿ya? He disfrutado también el conversatorio, creo que hay que volver el 2023 de nuevo con él y seguir nuestro sí. Y además, por el tipo de preguntas y por el interés que hay, yo creo que también me satisface como médico y como persona, que creo que la única forma de que tengamos una reacción importante es que todos nos empoderemos realmente lo que estamos haciendo, los pacientes en eso, a través de las redes sociales, que multiplica algo que quizá uno se lo dice a un paciente solamente, pero por las redes sociales se multiplica, queda grabado y es útil, y se dan cuenta que le estamos transmitiendo prudencia, le estamos transmitiendo consejos sencillos y nada rebuscado, incluso se sacan un peso encima, ¿ya? Muchas gracias a ambos por sus palabras, y así finalizamos el último conversatorio del año.
Muchas gracias a los doctores Pedro Moya y Gisela Hornung por explicarnos y compartir sus conocimientos. Muchas gracias a todos los que asistieron al conversatorio y también muchas gracias por sus preguntas. Esperamos se pueda repetir esta instancia en el futuro. Adiós. Nos vemos, adiós.